Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Iniciamos una semana que desde la perspectiva noticiosa estará muy intensa. Nos estamos acercando ya a la fecha de la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en esta semana comienza a debatirse en el Congreso Nacional el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2023. O sea que tenemos dos tareas, los hondureños, importantísimas. La del presupuesto, la principal herramienta de desarrollo, y la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, que no será esta semana, pero ya se le está acercando cada día más la fecha a la Junta Nominadora para enviar al Congreso Nacional el listado de al menos 45 abogados notarios, de donde escogerá 15 la próxima Corte, de donde escogerá 15 el Congreso para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia. Varias organizaciones al respecto están informando que se está en un momento crítico del proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. La etapa de investigación, tachas y denuncias. La investigación requiere el trabajo autónomo, imparcial y transparente de la Junta Nominadora y de todas las personas que la integran, y requiere igualmente la participación de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a través del procedimiento de tachas y denuncias. Al 11 de diciembre de 2022, aún no se ha compartido en el portal de transparencia de la Junta Nominadora los expedientes públicos de las y los candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, con toda la información que entregaron en su postulación, salvaguardando exclusivamente aquellos datos personales sensibles de los postulantes. Este es el comunicado de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia, MIO Honduras, que urge a la Junta Nominadora la inmediata publicación de expedientes de las candidaturas a la Corte Suprema. Como dijimos en nuestra visita a Honduras a principios de noviembre, para poder fiscalizar y denunciar, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil deben poder ejercer su derecho de acceso a los expedientes públicos de las y los postulantes, lo que constituye un estándar internacional mínimo. O sea, esta misión de observadores está presionando para que conozcamos todos esos expedientes a través del portal de transparencia. Quienes postulan a ejercer el más alto cargo en un poder del Estado están sometidos a un estándar de escrutinio mayor al de los demás ciudadanos, lo que, como es sabido, importa publicitar aspectos de su vida personal y profesional necesarios para asegurar su capacidad, idoneidad, independencia y probidad. Este derecho de acceso a la información debe poder ejercerse a través del portal de transparencia de la Junta Nominadora, sin necesidad de revisar expedientes físicos en Tegucigalpa y sin otro fundamento que el ejercicio de un derecho. La falta de acceso a esta información puede constituir una infracción grave a los estándares internacionales y transformarse en un obstáculo insalvable para quienes pretendan presentar tachas o denuncias. La misión internacional de observación, entre ellos está el expresidente de Transparencia Internacional Jorge Ugaz, expresidentes de Corte Suprema de Justicia de Sudamérica, así que es una misión muy fuerte, muy potente. Urge a la Junta Nominadora la inmediata publicación en su portal de transparencia de los expedientes de las y los candidatos a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Igualmente planteamos la necesidad de mantener actualizados dichos expedientes en el portal de transparencia con toda la información nueva que se reciba desde los organismos estatales que vayan respondiendo los oficios de requerimiento. Es que estoy viendo aquí quienes suscriben este comunicado: Organizaciones Impulsora, Fundación para el Debido Proceso, Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD,
Abogados Sin Frontera Canadá. Bueno, es que lo que yo sé son dos misiones de observación. Una de UGAS, que no es que la preside UGAS, hay otra donde viene Juan Jiménez Mayor, o sea, hay varias, pero doy el nombre de esta organización, Mi Honduras, Misión de Observación Internacional, que le está pidiendo a la Junta Nominadora dar todos los informes en su portal, para que la gente, para que todas las organizaciones estén bien informadas. Al 11 de diciembre de 2022 aún no se ha compartido en el portal de transparencia de la Junta Nominadora los expedientes públicos de las y los candidatos a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia con toda la información que entregaron en su postulación, salvaguardando exclusivamente aquellos datos personales sensibles de los postulantes, como por ejemplo una enfermedad, cosas muy personales, pero por lo demás estamos esperando esos expedientes en el portal de transparencia. Muy bien, ese no es el tema, pero seguro que esta semana se abordará ese tema. Viene el 24, viene el 31, vienen estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero no podemos perder de vista la trascendencia y la elección histórica esta vez de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el presupuesto general de la República para el 2023. Esta mañana nos vamos a concentrar en algo igual de mucha importancia para Honduras. Yo no me imagino que por desidia, que por indiferencia, que ya la hemos tenido históricamente hacia atrás, perdamos algo muy nuestro y muy importante para el ambiente nuestro. Voy a dejar a Luz Madrid que con la pregunta revele la temática que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente. Así que de inmediato con Lucecita Madrid. Buenos días, Renato, a toda nuestra audiencia. Feliz inicio de semana. Le compartimos el tema del día para que pueda compartir también su opinión usted con nosotros aquí en Frente a Frente. ¿Será posible que dejemos morir el lago de Yohoa? Es el tema de este lunes 12 de diciembre. Por supuesto, le recuerdo el número de WhatsApp para que usted pueda opinar de una forma directa al 9773-6065 y a través del 9950-8177 puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Recuerde las redes sociales, @FrenteAFrenteHN. ¿Será posible que dejemos morir el lago de Yohoa? Comparta su opinión. Renato. Y yo quisiera decir desde este momento que no lo dejaremos morir, pero el espíritu de la pregunta es motivar a la reflexión y concienciación de toda la hondureñidad. Para abordar este tema, el secretario de Medio Ambiente, Luqui Medina. Bienvenido, Luqui. Es un placer tenerlo aquí, ministro. A el ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, don René Soto Rivera. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Es un placer. Gracias. Y creo que tenemos ya vía Zoom al doctor Edward Hall, catedrático de la Universidad Estatal de Colorado, que hace una década hizo un informe sobre el lago de Yohoa y las causas para que tengamos un lago que siempre que uno pasa por ahí, sinceramente yo como comunicador social me da una profunda tristeza. Cada vez lo miro más seco, cada vez lo miro más deteriorado. Cada vez me da más pena la situación del lago de Yohoa y el doctor Edward Hall viene seguido a Honduras a estudiar la problemática del lago, así que le agradezco, doctor, también su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Solo déjeme presentar un video que usted mismo nos ha enviado como introducción a esta temática que abordamos hoy en Frente a Frente. Hey, ¿por qué hay tantas algas en el lago? Es una buena pregunta. Tenemos que saber cómo funciona un lago primero. Ok, pero ¿cómo funciona un lago? Mira, es como esta taza con café. ¿Cómo así? El lago es bien distinto entre las estaciones del año. En la época seca o verano, el sol calienta la superficie del espejo del lago. Digamos que este café caliente es la parte de encima del lago. Ok. Pero el sol no llega al fondo del lago. Entonces el agua de abajo no se calienta.
y el agua más fría del fondo se separa del agua más caliente de encima. Digamos que esta leche fría es la parte de abajo del lago. La leche fría se irá al fondo con el café caliente encima. ¡Hey! ¡Cool! Si pudiéramos ver muy de cerca, veríamos que las moléculas del líquido caliente se están moviendo muy rápido. El agua fría, las moléculas están más apretadas y se mueven menos. Es decir, que el agua fría es más densa y pesada que el agua caliente. Por eso el agua fría se queda al fondo del lago con el agua caliente encima, igual que la leche fría en el café. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las algas? Buena pregunta. Si ponemos azúcar al café sin mezclarla, ¿qué va a pasar? ¿Se va directo al fondo de la taza? Eso es lo que pasa con las excretas de los peces en el lago. Se cae al fondo del lago. Sí, pero todos los lagos tienen peces y todos los peces defecan, ¿no? La diferencia entre este lago y otros lagos es que aquí están creciendo miles de peces muy juntos en jaulas y se les alimenta con comidas que vienen de fuera del lago. En lagos naturales, los peces son menos y comen comida que se encuentra dentro del lago. Ok, claro, pero ¿qué pasa después? Pues si los nutrientes del excreto quedan al fondo del lago, no pasa mucho, porque al fondo del lago no hay sol y las algas necesitan sol para crecer y poder usar los nutrientes del excreto. Pero los nutrientes no se quedan al fondo del lago, ¿verdad? Exacto. Durante la estación caliente, las dos capas del lago se quedan separadas. Pero cuando el clima se enfría y el agua caliente del lago pierde su calor, la densidad de las dos capas es similar. Entonces, es más fácil para las capas mezclarse cuando llega un poco de viento. Ajá, como moviendo la taza de café. Exacto. Los nutrientes que se encontraban al fondo del lago ahora están encima. Y las algas, que tienen todo lo que necesitan, explotan en una fiesta de crecimiento que puede resultar en alfombras de algas que cubren el lago. Este florecimiento está causado porque demasiados nutrientes de la acuicultura se acumulan al fondo y cuando el lago se mezcla, se alimentan esas algas. Ajá, ahora entiendo. Exacto, eso es lo que está pasándole al lago. Pues ahora tenemos que averiguar cómo podemos producir peces en el lago sin hacer tanto daño. Sí, pero para eso necesitaremos más que una taza de café. Bueno, ha quedado tan claro que podríamos terminar el programa ya, que apenas llevamos 15 minutos, pero en este asunto es de escuchar otras opiniones. En este asunto es de debatir porque seguramente hay otras versiones que coinciden al 100%, que coinciden al 80%, al 70%, al 60%, al 50% y de repente hay algunas que no coinciden para nada. De eso se trata el debate, que tiene como propósito hoy ilustrarnos de qué es lo que le está pasando a nuestro lago de Yohoa. Hay un estudio, yo he escuchado al ingeniero René Soto, que si no hacemos algo de aquí al 2030, nos desaparece el lago de Yohoa. De aquí al 2030 nos desaparece el lago de Yohoa. ¿Será posible que lo permitamos? Por eso la pregunta, ¿será posible que dejemos morir el lago de Yohoa? Inmediatamente después de la pausa, don Luqui Medina, secretario de Medio Ambiente, don René Soto, ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, y el catedrático de la Universidad Estatal de Colorado, doctor Edward Hall, que ha hecho un estudio sobre la situación del lago de Yohoa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El PDF de Tu Nota de este lunes oscuro 2023 les espera a los jóvenes que buscan empleo, el vacío de la ley de empleo por hora, la fijación de precios,
y la ralentización económica son factores que influirán en la contratación laboral del otro año, advierte el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, y economistas es el principal titular hoy en el PDF de Tu Nota. Anticorrupción, presidenta Castro viaja a la ONU a revisar los avances sobre la CICI, la Comisión contra la Corrupción e Impunidad de Honduras. Es el selfie que toma ahí el ministro de la Presidencia y su madre atrás, la presidenta, en un avión que los transporta a los Estados Unidos. Golpe al narco, caen 6 hombres que traían 2 toneladas de cocaína. Y los 4 mejores técnicos del mundo alistan la artillería para las semifinales, hablando del Mundial de Qatar. Y ahí está otro titular también de mucha importancia. Gracias Honduras, Teletón anuncia Unicores para Villanueva y Ocotepec, que se ha llegado a la meta con 70.315.050 lempiras. ¿Quieres saber el contenido de estas noticias? Pues lo invito a entrar a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, estas últimas semanas, como que los hondureños hemos creído que son los muelles la causa que está deteriorando el lago de Yohoa. Es que la información que se ha producido por decisiones de la Fiscalía y de la Justicia como que orientan a que todos nosotros estemos casi convencidos que los muelles que se han construido ahí en el lago son los causantes de este deterioro. Pero comienzo con el ministro de Medio Ambiente, don Luqui Medina, para que nos haga un rápido resumen a qué conclusiones han llegado y qué piensa hacer el gobierno para evitar que en el 2030 increíblemente nos quedemos sin lago, el famoso lago de Yohoa. Bueno, muchísimas gracias Renato, saludos también al pueblo hondureño, al colega René y al profesor Hall. El lago de Yohoa, como uno de los ecosistemas más importantes que hay en el país, ha sido decisión de la presidenta Xiomara Castro rescatarlo y heredarle a las futuras generaciones un lago que pueda gozar para turismo, para actividades de gastronomía, para investigación científica, para deportes acuáticos, un sitio para recreación. Es hoy por hoy el área protegida de Honduras más visitada y más fotografiada a diario. Y es necesario también que nosotros entendamos cómo se modifican los ecosistemas y qué nos va causando a nosotros. Si bien es cierto, la semana anterior hubo una acción de parte del Poder Judicial y de los operadores de justicia en torno a muelles que se han construido y que no tienen permisos y que también hay un expediente detrás que tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía de Medio Ambiente y los juzgados deberán revisar. Es necesario también poder avanzar sobre los otros problemas que están matando el lago de Yohoa, porque eso es lo que están haciendo, lo han estado matando durante décadas. Y tal vez si nos ayudan, y de la presentación es la diapositiva número 3, para que nosotros miremos cuáles son los problemas y hemos determinado también ciertos niveles de urgencia con los que hay que atenderlo. Por un lado, bueno, comenzaron los restaurantes, y esta fue una acción que es parte de una investigación que proviene desde 2019, tiene un reloj de arena por ahí, es algo que nosotros diríamos hay que atender, pero que en el nivel del deterioro no es lo que está matando más el lago de Yohoa. Hay restaurantes que tienen muy buenas prácticas ambientales y que hacen tratamiento tanto de los residuos, de los aceites y de las aguas residuales. Hay otro problema con la agricultura y ganadería, este sí hay que atenderlo de forma más fácil. Ya vemos cómo hay agricultura y ganadería en lo que le corresponde al espejo de agua del lago de Yohoa. Se va secando y aprovechan para meter ganado. Bueno, y para meter ganado meten pasto, y para meter pasto echan agroquímico, y eso va a dar directamente a el agua que está en el lago. El problema de la minería que viene de Santa Bárbara, hay una densidad de metales alta en uno de los 6 afluentes del lago de Yohoa,
y hay que tratarlo, y nosotros estamos en proceso de revisión de toda la cadena o de todo el recorrido que hace el agua para saber exactamente en qué punto y bajo qué medidas ambientales puede irse resolviendo este problema. La deforestación, tanto del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que ha hecho un gran manejo también en actividades de restauración, pero hay problemas de deforestación al otro lado, en el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, que complementa todo este corredor biológico. La pesca de subsistencia, nosotros no lo vemos como un problema, Renato. Además, el gobierno y la presidenta han sido enfáticos con que hay que apoyar a quienes hacen estas labores, pero así como lo mencionaba el video y lo hemos mencionado, y segurísimo vamos a encontrar muchos comentarios, es la acuicultura industrial, la cría de tilapias a nivel industrial dentro del espejo de agua del lago de Yohoa, un lago concesionado, un lago que lo están matando, un lago que recibe decenas de toneladas diarias de comida para producción de peces, un lago que se lo han repartido y que bajo el modelo neoliberal y sobreexplotador lo mantiene no solamente más seco, sino con menor posibilidad de desarrollo para el pueblo hondureño, y que le pertenece al pueblo, le pertenece al Estado, y que la decisión de la presidenta ha sido que se herede un lago de Yohoa de verdad, no un pozo, no un charco, no un lago sucio, no un lago deteriorado. Y por eso es que hemos comenzado desde el mes de mayo con diversas pláticas, tanto con mancomunidades, con representantes de municipalidades, con el pueblo que vive en los alrededores del lago de Yohoa, con las cámaras de turismo, en la construcción del plan de rescate del lago de Yohoa, y estas primeras acciones que están en torno a resolver la problemática de este espacio que marca la división de los ecosistemas en el país. Hacia el lado sur, una densidad de bosques de pinares que logramos ver en la carretera, y hacia el lado norte cómo cambia. Es ese ecotono, ese lugar que es el sitio preferido para muchos hondureños y hondureñas. Bueno, inmediatamente después de escuchar al ministro de Medio Ambiente, Luqui Medina, que claramente nos dice que la acuicultura industrial es el factor que más está perjudicando al lago de Yohoa, y luego la minería, está tan claro el gobierno que ya le voy a preguntar al ministro si las decisiones que vienen para cuidar y proteger el lago de Yohoa, porque es decisión del actual gobierno, pasa por terminar ese contrato con la empresa que cultiva tilapia, o hay tecnologías, no sé, hay alternativas en función que continúe la cría de tilapia sin afectarlo. Me lo va a decir en los próximos minutos. Digo, antes de que él responda a esas preguntas, escuchamos al doctor Edward Hall, catedrático de la Universidad Estatal de Colorado, que ha hecho un estudio, que es un investigador y que tiene un compromiso enorme con el lago de Yohoa, con la protección del lago de Yohoa. Doctor Hall, adelante, buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación a hablar sobre nuestras investigaciones. Sí, lo que hemos visto en los últimos 10 años, yo he estado en el lago de Yohoa desde 2004 y hemos sacado bastantes datos, incluso en los últimos 5 años hemos sacado muestras cada 16 días. Y eso lo podemos compartir con datos que tenemos de las 80s, en el estado como era el lago en las 80s. Y podemos ver claramente que está empeorando la calidad de agua. Y después de muchas medidas y tiempo y discusión, hemos concluido que el estresor más fuerte por el lago de Yohoa es la acuicultura industrial. Y además de eso, tanto estrés por tantos años han dejado un montón de nutrientes. El problema es sobrecarga, como explicó ese video que mostremos, es sobrecarga de nutrientes. Y ese viene más que todo, aunque viene de otros lados, el gran porcentaje viene de esas actividades. Y no es que están mal esas actividades, es solo que ese ecosistema no aguanta ese tipo de actividad.
O sea que en todo caso debería reducirse esa actividad o terminar con esa actividad en el lago, doctor. Yo creo que es muy importante al momento parar completamente esa actividad. De ahí seguimos midiendo lo que está pasando en el lago, a ver cuánto tiempo le va a costar recubrir, renovarle de esas actividades, y de ahí es posible hablar de reintroducir ese tipo de actividad de crecer de tilapia. Pero lo que vimos hace 2 años, pasó 2 huracanes grandes, como ustedes ya saben bien, el Iota y ETA, y ese dejó un montón de lluvia en Lago Yohoa. Y lo que vimos estudiando ese frente, ese tiempo que vino, es que el agua aclaró por un rato, por unos meses, pero cuando mezcló, como explicó el video, cuando mezcló en noviembre, que mezcla cada año en noviembre, regresar a su estado antes, que el agua estaba un poco más claro de tanto ingreso de lluvias, pero creemos que hay una reserva de nutrientes apoyando la productividad de las algas, y de ahí tenemos que dejarlo descansar, digamos, por un rato para que se pueda renovar como era en los 80s, con agua mucho más clara y mucho más atractiva a los que vienen a ver y pasar tiempo en el lago. Dejarlo descansar por un rato, ¿cuántos años podría significar, doctor Edward Hall? Es bien difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Para mí sería por lo menos 5 años, y si vemos un mejoramiento, de ahí empecemos los discursos de cuáles tipos de actividades son posibles. El problema ahora es que las certificaciones de sostenibilidad, que la compañía que maneja esas actividades en el lago ya tiene esas certificaciones, pero lo que está midiendo realmente no responde a cómo funciona un lago. Esa compactación entre la parte encima y la parte abajo, como explicó el video, que hay que medir los nutrientes que quedan abajo, y después de eso podemos ver más claramente si van bajando en 5 años, 2 años. De ahí hay tiempo para discutir la posibilidad de renovar esas actividades a una escala menos. Nunca va a aguantar tanto nutrientes entrando directamente al agua. Eso nunca va a pasar. Pero es posible que algunas, como compañías locales, compañías catrachos, compañías que quedan en la zona, que pueden empezar esa actividad después que ha mejorado el agua. Al mismo tiempo, puede ser más que 5 años, puede ser 10, 20 años antes que vemos los cambios que queremos para un ecosistema saludable. Bueno, está tan claro el panorama de la óptica del ministro del Ambiente, del doctor Edward Hall, que dicen que le puede caer cualquier cantidad de agua limpia al lago, que se va a aclarar por unos cuantos días, por unas cuantas semanas, pero está tan estresado el lago de Yohoa con la sobrecarga de nutrientes que inmediatamente después de 1 a 2 semanas, no importa la cantidad de agua que le llegue, se volverán de nuevo turbias. Él habla de suspender de inmediato toda la actividad de la acuicultura industrial, esperar un rato por mientras se desestresa el lago y volver con esta actividad, porque él no la condena, pero de una manera sostenible, no tan estresante como en este momento. Yo estoy claro, estoy comprendiendo que me están diciendo que si no hacemos algo ya urgentemente con la acuicultura industrial en el lago de Yohoa, vamos a perder en unos 10, 15 años el lago de Yohoa. Voy a escuchar la opinión que tiene el ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, don René Soto Rivera. Realmente yo concuerdo con el ministro Luque Medina y con el doctor. Además de este problema de la gran cantidad de sedimentos que produce el efecto de esta finca, también hay que considerar de que su cuenca del lago de Yohoa
también tiene otro problema más complejo. Alrededor de esta subcuenca del lago de Ojoa existen 12 microcuencas que abastecen de agua a este espejo de agua, como lo conocemos nosotros en el lago de Ojoa. Esas 12 microcuencas tienen una alta presión, ya por ganadería, por deforestación, por uso de agricultura, etcétera, etcétera. Y lo que está sucediendo es precisamente un ingrediente que acaba de mencionar el doctor, y es que cuando llueve en el lago de Ojoa, alrededor del espejo de agua, lo que sucede es que toda esa gran cantidad de agua que cae en estas microcuencas que suministran agua al lago, lo que llevan es sedimento, tierra suelta, porque el bosque que está alrededor del lago cada día es menos por la presión, tanto por el uso de leña, por el uso de tala ilegal, por los monocultivos como es el café, ya tenemos palma africana en el lago, que eso, yo he visto unos parchos de palma africana que yo no sé cómo ha llegado ahí, pero tenemos ese problema. Lo que estoy tratando de decir es que no solamente el problema de contaminación por estos nitratos y por todo ese exceso de nutrientes que produce esta finca, sino que es más complejo el problema. El problema es la gran cantidad de sedimentos que durante los meses de invierno, hay que recordar que la zona del lago es una de las zonas donde llueve más en el país, llueve más. Y este es producto... si no tenemos el bosque, entonces lo que sucede es que todo ese suelo va a ir, se está sedimentando, y hemos visto casualmente este año que el espejo de agua se desbordó y inundó la calle que va hacia la zona de Santa Bárbara. Eso no significa que ha caído una gran cantidad de agua, lo que significa es que tenemos más suelo en el fondo del lago. Es como que usted tenga un vaso con agua y empieza a tirarle tierra. Entonces lo que va a suceder es que va a subir el nivel del agua. Y eso es lo que está pasando y lo vamos a seguir obteniendo, que el agua se va a desbordar hacia las calles pavimentadas, hacia las aldeas, hacia los negocios, no por la gran cantidad de agua, sino por la gran cantidad de sedimento que está trayendo. Hay que pensar en esta expresión. No es lo mismo el agua en el suelo que el suelo en el agua. No es lo mismo el agua en el suelo que el suelo en el agua. ¿Eso qué significa? Si tenemos el agua en el suelo, significa que tenemos un bosque totalmente trabajando como su función, el ciclo hidrológico que capta el agua, lo escurre, lo infiltra y va hacia los acuíferos, pero cuando no tenemos el bosque, entonces lo que sucede es que el agua se lleva el suelo, y eso es lo que está sucediendo en gran parte y está contribuyendo a que nosotros estemos viendo que estemos perdiendo metros y metros y metros y metros. Cada vez que pasamos por el agua vamos a ver nosotros menos espejo de agua, Y hay otro dato interesante, Renato, y es que yo mencionaba al inicio que el tema es más complejo porque el lago de Ojoa es el centro de la biodiversidad de Honduras. No solamente de Honduras, sino que probablemente de Mesoamérica. Y también es el centro donde descansan miles y cientos de aves o de vida silvestre que transita del norte hacia el sur. Cuando en el norte está haciendo mucho frío, muchas especies de aves migran hacia las zonas tropicales, a las zonas cálidas, y hacen su descanso en una zona que se llama el lago de Ojoa, que lo consideran como un hotel de 5 estrellas porque ahí encuentran agua, alimento, refugio, se reproducen y alzan su vuelo y vuelven otra vez hacia la zona sur. Y cuando en el sur, en el continente del suramericano está helado, regresan o retornan a sus hogares en el norte, pero pasan por este hotel de 5 estrellas que es el lago de Ojoa. Entonces el impacto de perder el lago no es un impacto que lo vamos a lamentar los hondureños, sino que lo va a lamentar el istmo centroamericano,
y el continente americano, esto trasciende más allá de nuestra frontera, Renato. Esto es un tema, por eso es que las Naciones Unidas declararon el lago de Yohoa como un sitio Ramsar, que es de interés del mundo, de las Naciones Unidas. En el año 2005 fue declarado como sitio Ramsar, y es el número 6º declarado en Honduras, de 10 sitios Ramsar que tenemos en el país. Entonces, el tema de los muelles solamente para mí es un indicador. Entre más largo es el muelle, nos está diciendo que más lejos está yendo el espejo de agua, más lejos. Ahí podemos ver que lo que yo estoy mencionando, de que el impacto de perder el lago va a impactar en nuestra vida silvestre, en nuestra especie sombría como el jaguar. Y hay que decir que ahí en el lago también tenemos 3 especies endémicas de ranas. Endémicas, ¿qué significa? Que solo ahí crecen, ahí están. Solo ahí encontramos estas 3 especies, salamandra, este tipo de lagartija, solamente ahí la encontramos. Entonces significa que en tema de las 72 especies de reptiles, lo que representa el 43.6% de Honduras, eso es lo que tenemos en el lago, en materia de reptiles. En los peces tenemos el 32.9% de las especies de agua dulce se encuentran en el lago. Entonces tenemos un impacto en los reptiles, en los peces, en las aves. Por eso yo menciono, Renato y amables televidentes, de que el lago de Yohoa es el epicentro del desarrollo y de la conservación de la biodiversidad de Honduras y de Mesoamérica. Por eso nosotros desde este marco, desde el Colegio de Ingenieros Forestales, hemos insistido en que se declaren los corredores biológicos. El corredor biológico mesoamericano, que es un mandato de los ministros de hace años, para poder rescatar esta biodiversidad, no solamente de Honduras, sino que de Centroamérica. Hay que recordar que en este istmo mesoamericano, que es el 1% de la superficie del planeta, el 1% de la superficie del planeta, representa el 8% de la biodiversidad del mundo. O sea, ese es un tesoro lo que tenemos aquí en Honduras, en el lago. Aquí tenemos representado el 8% de la biodiversidad del planeta solamente en el 1% del territorio del planeta. Entonces, ¿no es una joya el lago? Me pregunto, ¿vale la pena que todos los hondureños nos esmeremos en proteger e integrar una comisión, como quieran llamarle, pero que funcione, para que, lo que decía el ministro Luque Medina, podemos heredar a las futuras generaciones? Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con las generaciones que hoy están naciendo, que no miren el lago de Yohoa en un paquín, como decíamos nosotros hace años, como los cuentos de hadas, de Caperucita y que lo miren, que sea una realidad, porque esto es nuestra riqueza natural, este es nuestro capital natural, que el Estado nos demanda protegerlo. Les agradezco toda la información que nos están proporcionando y que me hace concluir que el gobierno debe tomar decisiones integrales urgentes con el lago de Yohoa, a partir del estrés en que está el lago con la sobrecarga de nutrientes que se vuelven en un alimento para las algas, y además con la deforestación alrededor del lago de Yohoa, perjudicando todo el ecosistema de esa zona del país. Miren qué interesante. El doctor Edward Hall dice: tiene que terminarse por un periodo que él no identifica, de 5 o 10 años, quizá más, toda la actividad de acuicultura industrial en el lago de Yohoa, para dejarlo descansar. Vienen nuevas preguntas mías, si así como está de sedimentado el lago en este momento,
es posible dragarlo o si esa cantidad, esa sobrecarga de nutrientes se disipan con los años. ¿Cómo funciona esto? Y las decisiones urgentes que ya visualiza el ministro del Ambiente en torno al lago para que tengamos lago para las nuevas generaciones. Así que atentos, continuamos con el debate luego de la pausa con el ministro del Ambiente, Luqui Medina, el doctor Edward Hall y el ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, René Soto Rivera. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina a través del 9773-6065. Muy buenos días. El problema es no destruyendo los muelles, sino exigiéndole a los dueños de restaurantes que mantengan limpia su área de la lechuga marina y construir criaderos de peces para el cultivo de los mismos. Feliz día, Irving González. No vemos los mensajes en la pantalla, ahora sí. Excelente, ahora tenemos más mensajes. Buenos días, y en Ticamaya, ¿qué fenómeno se da? Gracias, bendiciones. Buenos días, quiero aplaudir la decisión de intervenir el lago de Yohoa, pero también es crucial intervenir la parte alta del lago, considerando que las prácticas insostenibles de roza, tumba y quema son elementos torales para la destrucción del mismo. Atentamente, Luis Beltrán, especialista en temas ambientales. Buen día, el lago de Yohoa lo convirtieron en una gran letrina, ¿o es que ahí hay aguas negras? Bon appetit. No sea así, hombre. Buen día, lo que pasa en el agua es siempre parte de la gran corrupción que existe en nuestro país. ¿Quién les dio permiso de construcción? Y no son casetas, son grandes restaurantes. ¿Dónde están las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente? Con no ir a comer en esos restaurantes ayudamos bastante. Y por último, pero hay que decirlo, mire. ¿Sí? He escuchado al doctor Hall, he escuchado al ministro Luqui Medina, he escuchado al ingeniero René Soto, y mire usted que los restaurantes son los que menos afectan la salud del lago. Los restaurantes son los que menos afectan la salud del lago. Según los estudios que tienen los tres, ahí es la acuicultura industrial, enseguida la minería, la agricultura y ganadería. En ese orden de mayor a menor son las causas que están afectando al lago, para que tengamos información debidamente investigada, contrastada. Adelante con los últimos mensajes de este segmento, Luz. Así es, buenos días. Para salvar el lago de Yohoa es simplemente declararlo monumento nacional y un bien con carácter de seguridad nacional, para así sacar a esas empresas que producen peces para consumo sin tener ningún tipo de protocolos para protección del lago, así como las riberas forestales y sus afluentes de agua. Desde la narcodictadura que impulsó el Partido Nacional se repartió el lago a empresarios sin escrúpulos. Exijo a los diputados que tengan conciencia ambiental, comiencen a legislar y declarar al lago un bien nacional con nivel de monumento nacional. Muchas gracias, Luz Madrid. Ya en unos minutos el periodista Orlin Martínez directamente desde el lago de Yohoa. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Ante todo este panorama, ¿qué está pensando, qué va a decidir el gobierno de la República? Es la consulta para el ministro del Ambiente, Luqui Medina. Efectivamente, Renato, y como prioridad para el gobierno, estamos encaminados en 5 líneas estratégicas claras. La primera es alrededor de la declaratoria del corredor biológico de Yohoa, uno de los 3 corredores biológicos que serán declarados este año por la presidenta Xiomara Castro, después de Yuscarán, Lempira y Yohoa. Será también ampliado el área de la zona núcleo del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar para darle una categoría de más peso para actividades exclusivas de conservación a este Parque Nacional. En tercer lugar está la restauración de 4.500 hectáreas que ya han sido efectivas este año por parte del Instituto de Conservación Forestal, los comanejadores de las áreas protegidas, y hay 2.500 hectáreas más
que están en proceso de restauración. Eso es hablar de 7.000 hectáreas, es hablar del equivalente a unos 10.000 campos de fútbol para asegurar que donde hubo deforestación, donde hubo tala, donde hubo quema, ahora está en proceso de restauración ecológica efectiva. Y esto es medible a través de monitoreos satelitales y es con total transparencia para el pueblo hondureño, y la gente también que vive en los municipios lo puede saber con total libertad. La cuarta línea estratégica es el plan de rescate del lago de Yohoa, que tiene ya definido qué hacer en torno a desechos sólidos, a prácticas ambientales de agricultura y ganadería, también de cómo organizar un consejo de cuenca y que sea acompañado a través del gabinete ambiental. Y en la última línea estratégica, y es la de mayor peso, es nosotros hemos condicionado desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a que la concesión que mantiene una de las empresas que produce tilapia, tanto en el lago de Yohoa como en el Cajón, y que es la mayoritaria, que es la empresa Regal Springs Acuafinca, que tiene vencido el contrato con la ENE y que sigue produciendo tilapias en la represa del Cajón. Para poder renovarle ese contrato, tiene que salir del lago de Yohoa. Si no, no hay renovación de contrato. Si no, no continúa, porque nosotros no estamos dispuestos a empeñarle los recursos naturales como lo hizo la dictadura, que le entregó a esa misma empresa una licencia ambiental de por vida y sin categoría, beneficiando y a cuenta de qué, cuando está claramente establecido en la ley cuánto tiempo deben tener estos procesos, a qué están condicionados, cuáles son esas medidas de mitigación, y nosotros se lo hemos dicho abiertamente a los representantes de la empresa. Hay cerca de 200 jaulas de producción de tilapia en el espejo de agua del lago de Yohoa, y unas 160 pertenecen a una sola empresa. Hay otras dos empresas minoritarias, una con 12 y otra con 5 jaulas, pero el gran problema, y lo mirábamos desde el inicio del programa, cuáles son estos niveles de nutrientes, cómo está la altísima concentración de fósforo, la altísima concentración de nitrógeno, cómo el agua se está poniendo verde, y lo podemos ver en pantalla. Esos videos son de finales de agosto de este año, y nosotros hemos visitado de forma constante el lago de Yohoa en los últimos meses, y para poder asegurar que los cambios van a ser efectivos en el tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, la intervención apunta a que las decisiones sean de la misma medida del problema. Nosotros no vamos a estar chineando los problemas, Renato, los problemas se les da solución, esa es indicación de la presidenta, y se ha manejado así con el gabinete ambiental, esto y requiere sacrificios de todos los involucrados. Para quienes viven ahí, nosotros pedimos más vigilancia, más exigencias al gobierno. A nosotros nos gusta que nos exijan como funcionarios de la presidenta Xiomara Castro, como su secretario de Estado. A nosotros nos gusta que nos exijan, nos gusta que nos reclamen, nos gusta que nos estén llamando y que aseguren también que pueden ser acompañantes de los procesos que mantiene el gobierno en general. También nosotros hemos decidido desde el gabinete ambiental que uno de los sacrificios, si así se le puede llamar por parte del gobierno, es que aguas abajo del lago de Yohoa y hasta todo el canal de desagüe es para producción de energía eléctrica en Cañaveral y en Río Lindo. Pero el drenaje natural del lago de Yohoa no es hacia esa zona, es hacia el sur, hacia Río Hualcarque. Y el gobierno está en total disposición de construir obras de infraestructura que retomen al menos caudal ecológico para que un poco del agua del lago de Yohoa no se pierda por contaminación, o no se pierda por sedimentación, o no se pierda por malas prácticas dentro del lago de Yohoa, porque hemos perdido 88 millones de metros cúbicos entre finales de 2009 y finales de 2021. Eso es como haber perdido el equivalente a 8 represas de Los Laureles. Ese es el caudal que ha perdido la represa en esos 12 años de dictadura, el lago, perdón. Y el drenaje natural que es hacia Río Hualcarque, hacia la zona sur del lago de Yohoa, o para quienes se ubican, eso fue interrumpido
con la construcción de la carretera que da hacia Santa Bárbara. La comunidad de Orconcitos, en San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, que estuvo en problemada con las últimas tormentas y que quedó temporalmente incomunicada porque la naturaleza reconoce cuál es su espacio y el lago reclamó su espacio en ese fenómeno climático. Y para poder asegurar que estas obras de ingeniería van a ser puntuales para llevar ese caudal ecológico, eso representa también que el gobierno debe asegurar un buen manejo de la cuenca, tener suficiente caudal para seguir produciendo la misma cantidad de energía eléctrica. Bueno, el ministro de Medio Ambiente lo han escuchado, muy clarito y pelado. Digo el término pelado de la manera más sencilla, para resaltar lo que ha dicho hace algunos minutos. La condición para renovarle a la empresa que cultiva tilapia, tanto en el lago de Yohoa como en el espejo de la represa Francisco Morazán, es que se salga del lago de Yohoa. Para renovarle el contrato de seguir cultivando tilapia en la represa Francisco Morazán, tienen que salirse del lago de Yohoa. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Quisiéramos saber ya con calendario, porque el lago de Yohoa urge que inmediatamente se desestrese, que se hagan a un lado los cultivos, que no siga sobrecargándose de nutrientes. La pregunta ahora es, ministro, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo es el último día que deben estarse cultivando tilapias en el lago de Yohoa? Se los dice después de la pausa, cuando volveremos con la respuesta de él, con la del ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, con la opinión del doctor Edward Hall y Orlin Martínez en directo desde el lago de Yohoa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina. Felicito al gobierno, ya es tiempo en que se tomen medidas fuertes para salvar el único lago que tenemos en Honduras. Se entiende el malestar de esos restauranteros, pero nuestros nietos nos van a juzgar que no hicimos nada para dejarles esa joya que tenemos. Cueste lo que cueste, salvemos el lago, si no, morimos todos. Buen día al equipo de Frente a Frente. En alusión a la pregunta, no me gusta ser portador de malos presagios. Vivimos en Honduras y yo en lo particular he visto de todo en nuestro empobrecido país. No descarte que en algunos años más el bello lago de Yohoa solamente sea un mísero charco. Acá es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde. El que entendió, entendió. Nos comparte nuestro televidente. Que cierren paulatinamente las compuertas de Cañaveral y Río Lindo para que se levante el nivel de agua del lago de Yohoa. Nos comparten también en el mundo, se han perdido 4 lagos más grandes. El lago de Yohoa no hay vida acuática porque solo algas hay. Además hay una alta concentración de contaminantes y no hay tratamiento de aguas residuales con alta tecnología. Uno existe por las aguas, producen oxígeno y lo consumen las bacterias y degradan todo. Y son limpiadores del agua, el color del agua es oscuro, no hay vida acuática y que debe hacerse algo al respecto. Nos comparten nuestros televidentes. Ellos lo han explicado muy bien, los tres lo han explicado muy bien. Al lago de Yohoa le puede entrar cualquier cantidad de agua en este momento, pero mientras sigan cayendo estos nutrientes en el cultivo de la tilapia, el lago seguirá estresado y por unos días, con el volumen de agua que caiga, se puede aclarar el agua, pero después igual se va a revolver con todo el sedimento y tendremos ese lago oscuro. El problema no es si le entra o no agua en este instante, el problema es que está estresado. ¿Y por qué está estresado el agua? Está estresado, entre otros factores, por la actividad de la acuicultura industrial. Está estresado por la deforestación en los alrededores. Cae agua, como
como está deforestado todos esos cerros, la tierra no absorbe el agua, esa agua va con todo y lodo a las microcuencas, y por eso es que el agua ahora hasta se desborda, no por los volúmenes de agua, sino porque tiene más tierra que agua, y con cualquier cantidad de agua ya se desborda hacia la carretera que nos lleva a Pitosolo, o la carretera que va para Santa Bárbara. ¿Cuándo tomará la decisión oficialmente el gobierno de decirle a la empresa que cultiva ahí tilapia? Hasta hoy. Hasta hoy. Hoy es el plazo. Si ustedes no se retiran y hacen el compromiso de retirar su actividad del lago de Yohoa en tal fecha, entonces no les renovamos el contrato del cultivo de tilapia en el espejo de la represa Francisco Morazán. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Se lo preguntamos al ministro del Ambiente, Luqui Medina. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. El mensaje a la empresa que está cultivando cría de tilapias a nivel industrial en el espejo de agua del lago del Cajón, que tiene más de 150 jaulas para crías ahí y que es el mayor fuente de generación de nutrientes que están matando el lago de Yohoa, y que además esa misma empresa no paga impuestos en el país, es una empresa exonerada por ser del régimen de zona libre, tiene ya el mensaje que debe salir del lago de Yohoa para poderle renovar su contrato en la represa de El Cajón. Y esa es una decisión que no solamente la toma el gobierno, está legitimada por el pueblo hondureño, está legitimada por quienes viven en esa zona, por quienes queremos un ambiente mucho más saludable, y será la propuesta también que se compartirá con la comisión especial ya nombrada desde el Congreso Nacional en días recientes para poder asegurar primero que se dé fiel cumplimiento a el plan estratégico de rescate del lago de Yohoa, y en segundo lugar también acompañan el proceso de renegociación del contrato de esta empresa, de la empresa Aqua Finca, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para producción de tilapia en El Cajón. Los equipos técnicos comienzan a sentarse hoy en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y nosotros también estamos listos para dar el mensaje y asegurarlo que no vamos a esperar absolutamente nada más. Si quieren contrato en El Cajón, deben salirse del lago de Yohoa. Esa es condición sine qua non, así lo hemos planteado, y está en manos de si desean mantenerse con producción en el país o si desean salir de la producción de esta región central. Y si les dicen que les autoricen más espacios en la represa Francisco Morazán para el cultivo de tilapia, por lo que van a perder en el agua de Yohoa? Esa es la propuesta de ellos, pero es que la dinámica también es totalmente diferente. En la represa el agua sale y se lleva todos los nutrientes, y el agua, por misma dinámica del movimiento durante esos varios cientos de kilómetros que recorre hasta llegar al mar, llega en muchas mejores condiciones, pero en el lago se está quedando toda abajo. Entonces hay una propuesta técnica y científica que nosotros estamos en total disposición para revisar y para poder llegar a algún acuerdo, pero producir tilapia en escala industrial sin pagar impuestos, matando el lago que le pertenece al pueblo hondureño, no más. Aunque dice el doctor Hall que lo que necesita el lago es desestresarse. Él no sabe si tendrán que pasar 5, 10 años o más. Lo escuchamos hace algunos minutos decirlo, ¿verdad, ingeniero? Que sí se puede cultivar tilapia, pero no en las cantidades que actualmente se están cultivando porque estresan el lago de Yohoa. Ahora, él ha sido muy claro. Debe pararse inmediatamente la actividad de la acuicultura en el lago de Yohoa. Y muchas de las decisiones que está tomando el gobierno es en función de lo que sugiere en sus estudios el doctor Edward Hall, catedrático de la Universidad Estatal de Colorado,
y también nuestros colegios profesionales. Antes de pasarle a Orlin Martínez, voy a escuchar rápidamente la opinión que tiene el doctor Hall y el ingeniero René Soto sobre esta decisión del gobierno. ¿Cómo la valora, doctor Hall? Adelante hasta Arizona. Bueno, gracias. Yo creo que el ministro tiene exactamente clara que a través del estudio que he hecho, primero quiero decir que he hecho esto en colaboración con la Universidad de Zamorano, que he estado trabajando bastante con ellos ahora mismo, inclusivo, pero más que todo con el grupo Amo Pro Lago, que es la Asociación Municipal de Lagos, que han provenido la habilidad de estudiar ese lago y cuidar ese lago, porque sin ellos ninguno de esos estudios sería posible. Y ellos siguen apoyando el proyecto con el mejor interés del lago y para cuidarlo por el futuro. Entonces esa parte es bien importante, porque yo vine de fuera del país y sin ese apoyo no sería posible, y lo quiero agradecer a ellos para tanto apoyo por tantos años, como 10, 20 años de eso. Yo creo que el asunto es, y don Renato, usted ha dicho bien claro que cuando los comentarios vienen a otro lado, a otros problemas que sí existen, lo redirigimos a la sobrecarga de nutrientes. Y eso es principalmente por la acuicultura, por el crecimiento de tilapia. Entonces hay que enfocar en esto. Yo creo que esa idea del ministro para quitarles el más pronto posible es el mejor por el lago. Si queremos ver una zona de ecoturismo bien fuerte que apoye ese parque nacional y bonitos que hay allí, hay que ayudar al lago, y la mejor forma de hacer esto es para quitar las tilapias del lago. Y quiero hablar un poco del descanso, porque es posible que algún día podemos seguir creciendo tilapia dentro del lago, pero porque tenemos ya desde 1997, ese tipo de crecimiento exagerado. Ahora, hoy en día tenemos que descansar, tenemos que dejarlo sin el menos ingresos de nutrientes posible, porque, como dije el ingeniero, viene de toda la cuenca, viene el mejor que cuidamos el bosque, también bien el tratamiento de aguas negras, sí importante, también los restaurantes y cuidando sus desechos, eso sí está importante también, pero primero y más importante que todo es que descansamos en el ingreso de nutrientes que viene esa acuicultura, que es el gran mayoría de eso. Entonces, por eso el descanso, porque ya llevamos 20 años de fuerza, de estrés a este ecosistema tan importante al pueblo. Entonces, por tantos años de crecer tilapia tan agresiva, es importante que ya dejamos el ecosistema recuperar su estado, y para prevenir ese hábito de los aves que habló el ingeniero, que lleva a los turistas por la belleza que tienen, porque realmente yo he estudiado lagos por todo el mundo, y ese ecosistema es algo único. Es en las montañas, es bonito. Si usted va de Tegucigalpa a Ceiba para Semana Santa, se va para ahí a comer un pescado frito. Es algo bien importante, y para mí el mejor será que en 50 años sigue dando los servicios ecosistemas que da hoy, la belleza, la habilidad de interactuar con esta en una forma bonita y sostenible. Alguien antes dijo sostenible, y eso realmente es la palabra que tenemos que quedar en frente de la discurso. Si las actividades podemos seguir sin incurrir más daño a lo que está pasando. Muchas gracias, doctor. Seguimos con usted. Gracias por darnos estas 2 horas para Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro en Tegucigalpa, Honduras. Voy a escuchar a don René Soto Rivera ya en unos minutos, pero antes hay un hondureño que da la cara. En nuestra sección, da la cara en Frente a Frente. ¿Y quién da la cara en Frente a Frente esta mañana de los televidentes en toda la geografía nacional? Don Leonel Sevilla. ¿Desde dónde se comunica, don Leonel? Buenos días. Sí, buenos días, don Renato. Le hablo desde Las Vegas, Santa Bárbara, uno de los municipios ribereños del lago de Yohoa.
Saludos también al ingeniero Luque Medina, que a quien conozco a su papá, al ingeniero René Soto y al doctor Edward Hall. Pues bueno, ya ustedes tocaron el punto toral y lo descubrieron. Yo estoy obligado como parte de la academia y como oriundo de este municipio, ya que mi familia Sevilla tiene más de 100 años de vivir aquí en este municipio y es uno de los municipios ribereños. También trabajé en el gobierno de Mel, en el programa Marena, donde se hizo el proyecto de alcantarillado sanitario de todas las casetas del lago de Ojoa. Y bueno, hablo porque aunque no trabajo en la mina y pues nunca he tenido el privilegio de trabajar en esa institución, quiero pues defender la mina en ese caso porque me parece que no se le puede culpar de ninguna actividad. En el caso de la mina, este año 2022, recientemente hice un estudio con todo el rigor científico, ya que también ostento una maestría, y pues por ser oriundo y parte de la academia, pues estoy obligado a hablar de esto. La mina tiene su propia laguna de oxidación que se llama La Soledad, y a mi criterio técnico y de todas las personas que revisaron el trabajo, pues ese proyecto de Soledad, que es una represa de colas, pues reúne todo el rigor científico para que no exista ningún tipo de contaminación. Y en el caso, pues específicamente, ya vieron ustedes y ya lo explicaron que Amuprolago es una institución que tiene toda la experiencia, toda la expertise en este tema. Yo sé que el licenciado Alexis Oliva desde el año 2006 está trabajando en todo lo que son actividades de protección ambiental, y él, pues, a mi criterio, es el que mejor maneja de la parte técnica los problemas que tiene el lago de Ojoa. Recientemente, aquí en Las Vegas, estuvieron el día 9 de diciembre con un nuevo proyecto de desechos sólidos. Y pienso de que si se puede hacer algo por parte del gobierno, y esto no para que yo me beneficie como técnico, sino que realmente para mí es una persona que conoce mucho. Para mí él es el número uno en estos temas. Sí, la energía o el dinero del gobierno debería de manejarse por medio de Amuprolago. Y en este caso, pues ya para terminar, sí quisiera agregar que si algo pudiera pedir al gobierno como oriundo de este municipio, es que de repente el gobierno de Xiomara Castro pueda ayudar para no contaminar el lago, en el caso de la aldea de mi pueblo que se llama Las Marías, que es oriundo al lago de Ojoa, que no tiene alcantarillado sanitario, para que se maneje pues esos desechos sólidos y nosotros mantengamos una actividad útil a ese hermoso lago que es el lago de Ojoa, que Guillermo Anderson en el año 2010 le hizo esa bella canción en la cual yo formé parte de los colaboradores que se llama Al Lago de Ojoa, Corazón de Honduras. Muchas gracias, Renato, a sus distinguidos invitados. Yo siempre le escucho y le veo desde aquí de Las Vegas, Santa Bárbara. Muchas gracias a usted, don Leonel Sevilla. Vamos de inmediato con Orlin Martínez, luego regreso con el ingeniero Soto Rivera. Orlin está en directo desde el Lago de Ojoa. ¿Has escuchado esta noticia que nos ha brindado hoy el ministro de la Serna, de la Secretaría de Recursos Naturales? ¿Se volverá a llamar Serna? Así la reconoció siempre la gente. Mire, eso de querer forzar que una institución pública tenga nombre de responsabilidad social empresarial no pega con la gente, no pega, y en pro de la legitimidad, y como la gente lo sigue reconociendo, como la Serna, pues nosotros tomamos la decisión de regresar a su nombre original y de retornar al nombre con el que el pueblo se siente más cómodo y así como lo reconoce. Esto pasa por el Congreso, ¿no? No fue una publicación en la Gaceta que nosotros hicimos hace algunas semanas. Entonces, vamos con Orlin Martínez. Orlin Martínez, ahora que ya el ministro ha anunciado, y hoy hay una importante reunión con la gente de Acuafinca. Se va a renovar el contrato para que sigan produciendo tilapia en el espejo de la represa Francisco Morazán, solo si termina la actividad de cultivo de tilapia en el lago de Ojoa. Esa es la decisión tomada por el gobierno de la República. Vamos contigo, Orlin Martínez, hasta el lago de Ojoa. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días a los que le acompañan. En efecto, estamos ubicados en el lago de Ojoa y nos hemos bajado donde se encuentran los muelles. Son 22 muelles que se instalaron acá y los dueños han reconocido de que no lo hicieron con ninguna autorización. Prácticamente lo hicieron porque no se les permitió crearlos
y entonces ellos procedieron a montar 22 de los muelles que ahora pues deberán de ser desmantelados. Y ustedes pueden observar ya las imágenes, es que hay quienes lo han estado haciendo de manera voluntaria. Ellos asumen de que no se quieren meter a problemas, no quieren ir a parar a los tribunales y por ende lo que están haciendo es de manera voluntaria. Pero mientras unos están desmantelando los muelles, otros mantienen una protesta en las carreteras, argumentando de que mientras no haya una comunicación, un diálogo con las autoridades del gobierno, no van a quitar el dedo. Esta presión va a mantener porque están diciendo de que se le está señalando a los pequeños comerciantes y no se está tocando a los más grandes, a los peces gordos. Es por eso que ellos mantienen esta toma de carretera que desde las 5 de la mañana se mantiene en esta carretera CA5. Son 3 los muelles que ya se están desmantelando y estos pertenecen a la jurisdicción del municipio de Taulabé en Comayagua. Los que pertenecen a Cortés, que son 12, todavía se mantienen intactos, no se han tocado hasta el momento, hasta no haber una resolución por parte de las autoridades, tanto del gobierno y del Ministerio Público, que es el que ha ordenado pues que se han quitado estos muelles. De no ser así, pues estas personas estarán o están siendo acusadas ya desde luego por 3 delitos: urbanización ilegal, usurpación y daños agravados al medio ambiente. Y sí, en efecto, como ustedes pueden observar las imágenes, de hecho ya hay mucho terreno que se está perdiendo aquí en las orillas donde está el lago de Yohoa. Los comedores, los restaurantes pues cercanos aquí, sí hay una zona donde ya el terreno pues es evidente que hay mucha lechuga, hay mucha lechuga y otras plantas que han nacido a la orilla del río y por ende eso es lo que está ocasionando que el mar o que el lago poco a poco vaya perdiendo terreno y que sí se le tiene que poner mano, así como lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente y los panelistas que se encuentran ahí. El mar, lago, sí luce bastante cansado, sí necesita un respiro, sí necesita descanso y es lo que algunos analistas pues están diciendo que se tiene que hacer algo. Licenciado Renato Álvarez, repito, son 3 los muelles que ya se han empezado a desmontar y que pertenecen a la jurisdicción de Taulabé. Los otros 12 que pertenecen a el departamento de Cortés se mantienen intactos y no van a proceder mientras no haya un diálogo con las autoridades del gobierno. Eso es lo que han dicho los representantes del lago de Yohoa, que repito, aún permanecen en esta toma pacífica aquí en la carretera CA5 que inició a eso de las 5 de la mañana. Licenciado Renato Álvarez, si no tienen ninguna consulta, yo vuelvo a estudios principales. O sea que no hay tráfico vehicular entre Tegucigalpa y San Pedro Sula en este momento. Las 4 vías de la carretera están tomadas, Orly. Por momentos están dando vías los de tránsito para que avance un poco, pero es una sola vía la que está habilitada por parte de los manifestantes. Solo una sola vía. Vamos a ver si podemos mostrar, los vehículos están detenidos. Allá podemos observar la carretera CA5 porque solo hay una vía y es transitoria. Por momentos los de Vialidad y Transporte están permitiendo que una cantidad de vehículos avancen, tanto de los que vienen de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula o viceversa, pero el tráfico es bastante lento, solo hay una vía que está habilitada. ¿Cuál es la postura del gobierno, del Ejecutivo, ministro, sobre este asunto de los muelles? En este caso en concreto, nosotros como iniciamos nuestra intervención, este es un foco de contaminación menor, es mínimo lo que sucede con los restaurantes. Ya hemos hablado también que hay muchos restaurantes que mantienen buenas prácticas ambientales. Pero no todos. No todos. Y hay algunos que tienen proceso de licenciamiento ambiental, comenzaron a regularse a partir de 2014, al igual que los hoteles que hay en la zona. Hay otros que no forman parte aún de... hay un proyecto que pasa recogiendo de forma sistemática todas las semanas
el aceite que es utilizado en los restaurantes. Hay otro proyecto también para manejo de desechos sólidos. Hemos hablado con representantes de las grandes empresas privadas para que por responsabilidad extendida vayamos reduciendo la cantidad de plásticos en esta zona del lago de Yohoa y que no se vendan más gaseosas en botellas plásticas, porque al final, bueno, también hay una tarea de educación ambiental y de responsabilidad de los propietarios, de asegurar que estos desechos no vayan a terminar al espejo de agua del lago. Y 15 segundos, Renato, mire, lo que sucede con este expediente del Poder Judicial es otro poder del Estado y que el gobierno no ha nombrado a quienes forman la orden de desalojo. Ahí es que la acusación es por no tener permiso de la infraestructura, por daños ambientales y también por usurpación en contra del Estado de Honduras, porque los muelles están dentro de lo que se reconoce como el espejo de agua del lago de Yohoa, que es área protegida y es propiedad del Estado. Eso es una situación aparte. Ahí no hay una decisión de parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, no hay tampoco una intervención de parte del gobierno, como sí la hubo semanas atrás en otro negocio que está en el lugar que la gente conoce muy bien, en la zona del lago de Yohoa, la isla de la Nutria, restaurante y bar, con grandes fiestas, Renato, que hacían los fines de semana, fiestas de guariguana, se le llamaba, publicitadas en redes sociales. La gente llegaba ahí 5, 6, 8 horas, cientos de personas, y ahí no había servicio sanitario. En medio del lago de Yohoa. Entonces ahí sí interviene el gobierno. ¿Intervinieron? Sí, claro. ¿Y clausuraron el negocio? Sí, claro. Ahí fue la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental. Eso fue la primera acción del plan de rescate del lago de Yohoa. Bueno, pero entonces, está claro que la norma la deberían seguir todos. No es que solo unos siguen las buenas normas ambientales. Todos los negocios ahí las deberían seguir y me imagino que ustedes van a trabajar y ser rigurosos en eso. Y todos tienen las puertas abiertas para empezar con esos procesos de regulación para el licenciamiento ambiental de lo que corresponde a los restaurantes, y todos los propietarios son bienvenidos a los proyectos de buenas prácticas ambientales para cumplir con las medidas de control y las medidas de mitigación. Y siguiendo esas buenas prácticas, los restaurantes son los que menos contaminan el lago de Yohoa. Siguiendo las buenas prácticas, es que deben seguir las buenas prácticas. No sé realmente cómo afecta al medio ambiente los muelles, ya lo explicaba el ministro. Ahí el problema es que hicieron muelles sin permiso sobre un espejo que le corresponde al Estado de Honduras. O sea, el espejo no es territorio marítimo privado. Exacto. Es del Estado de Honduras y es lo que cuida el Estado de Honduras. Ahora, habrán que arreglarse con las instituciones judiciales y ya luego negociar con las instituciones del Estado de Honduras que dependen del Poder Ejecutivo, cómo seguir un negocio que es histórico. El comercio de un pescado frito en el agua de Yohoa es algo histórico. Hay mucha gente que vive de eso, se sostiene de eso, ha criado a sus hijos de eso. Y mientras sigan las buenas prácticas no hay problema. Es decir, que los desechos sólidos no vayan al lago, que traten bien ellos los desechos sólidos. Si es así, me imagino que por muchos años continuarán ahí los restaurantes, pero siguiendo estas buenas prácticas. El hecho es que la decisión está tomada, señor ingeniero Soto, don René Soto Rivera, de que ya el gobierno ha condicionado a Acuafinca. ¿Quieren renovación para el cultivo de tilapias en la represa Francisco Morazán? Pues terminen con la acuicultura en el lago de Yohoa. Yo diría que, Renato, es una excelente decisión. Para eso son los ministros, para que tomen decisiones, que corran ese riesgo, que sean comprometidos en este caso con el tema ambiental. Pero para que la medicina sea completa, no solamente el tema de la acuafinca, sino que hay que evaluar las unidades productivas que se encuentran en ladera, en la montaña. Me refiero a la caficultura, me refiero a la ganadería extensiva, a la misma cultivo de palma africana que se están proliferando en esa zona,
hay que evaluar, ministro, todas estas 12 microcuencas, cómo está realmente la situación en cada una de ellas y recomendar las medidas pertinentes para poder volver a rescatar esa capacidad de absorción que tienen los recursos naturales. Solo lo interrumpo para ir a una pausa, pero enseguida ese va a ser la temática del programa. Todo lo que usted ha dicho, que el problema no solo es la sedimentación, la sobrecarga de nutrientes, sino que hay otros factores que están perjudicando el lago. Le quiero hacer la consulta también al doctor Edward Hall, si él cree que la minería, porque escuché a Leonel Sevilla diciendo que no cree que la minería esté afectando el lago de Yohoa, la deforestación, cómo la afecta, para ir encontrando aquí más luces en torno a proteger el lago de Yohoa. Volvemos con Frente a Frente gracias a RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Ganaron uno de los 5 viajes dobles a la final de la... Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Dueños de restaurantes del lago de Yohoa protestan bloqueando paso en la CA5. Menor de 12 años muere embestido por vehículo en Choloma, Cortés. Y luego quiero leer este titular que dice: custodio de la policía dispara contra vehículos en cárcel de Ilama, Santa Bárbara. Son algunos de los titulares a esta hora en tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día: ¿será posible que dejemos morir el lago de Yohoa? Opine con nosotros a través del 9773-6065 y redes sociales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Excelente iniciativa de proteger el ecosistema del lago de Yohoa. Es una oportunidad para pensar más en la conservación y protección del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y Parque Nacional Santa Bárbara, este último amenazado por la caficultura. Nos comparten nuestros televidentes. Lo que está haciendo el ministro está bien, pero tiene que sacudirse a René Soto. Es una persona que ya estuvo trabajando en ambiente y no hizo nada. Es triste que se metan con el pueblo, el lago de los hondureños, y los daños vienen de las empresas grandes. Llenos de maldad, el pueblo tiene hambre, no hay empleos y lo poco que hay lo quieren solo los grandes, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Las leyes existen, solo tienen que ponerlas en práctica sin politizaciones. Se debe exigir un plan de recuperación a cada uno de los dueños de negocios en las rivieras del lago y que los lleven a cabo antes de dar el permiso de operación. Toda esta gente alrededor del lago vive de la pesca. Esos tipos de gobierno están en contra de toda inversión. No, es que seguramente algunos están opinando y no escucharon al ministro. No escucharon al ministro. Todo el mundo acepta de que hay gente ahí que tiene décadas con esos restaurantes. Ir comiéndose ese pescado. La cultura gastronómica del lago de Yohoa tiene todo el derecho a persistir ahí bajo buenas prácticas ambientales. Bienvenido. Y nosotros nos vamos a seguir deteniendo ahí cada vez que pasemos, siendo o no siendo funcionarios, en calidad de turistas, en calidad de investigadores. Claro, o sea, que nadie está en contra mientras se sigan las buenas prácticas por parte de los restauranteros, que es obligación de ellos para preservar y cuidar el lago por décadas. Así es. Así es. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. En unos minutos voy con el diputado Ronald Medina, que fue quien presentó, Ronald Pineda, quien fue el que presentó la moción exhortativa para que el Congreso Nacional, a través de la Junta Directiva, proceda
a crear una comisión especial conformada por los congresistas de los departamentos en los que se encuentra ubicado el agua de Yohoa. Pero antes el ingeniero René Soto Rivera, quiero decirle que yo invité como ex vicepresidente al ingeniero René Soto. Creía que era el vicepresidente todavía, pero no. Hace algunos días dejó el cargo. El sábado. Él viene aquí independientemente como profesional. El ministro viene independientemente también. No es que el ministro trae aquí al ingeniero. No, por supuesto. Por favor, lo digo por una opinión que hubo ahí. Sí, sí. Decía que para completar la decisión del ministro en relación al saneamiento del agua de Yohoa, tenemos que hacer amigables también todas estas prácticas que se realizan en la zona de ladera, en la montaña alta, como la caficultura, la ganadería, todos los cultivos que nosotros podamos encontrar alrededor del espejo de agua, del lago de Yohoa, tenemos que volverlos amigables. Eso significa que deben sobreponerse los ecosistemas al cultivo y no el cultivo a los ecosistemas, que es muy distinto. Es decir, podemos nosotros producir el café, pero también tenemos que proteger el ecosistema donde se pretende cultivar el café. Estas son las prácticas que hay que incluirlas ahora, no solamente en el lago, sino que en toda la geografía nacional. Hay que entender que nosotros vivimos en un país con una alta biodiversidad, como mencionaba al inicio, y tenemos que ser consecuentes para la conservación de esta biodiversidad. Eso significa que si nosotros tenemos un bosque enfrente y pretendemos desarrollar un proyecto cualquiera que sea productivo, nosotros tenemos que buscar la asistencia técnica de la Secretaría o de los profesionales en este caso para poder mitigar y que ese cultivo sea amigable. Hay un hecho importante, Renato. En este momento se realiza en Canadá la COP de biodiversidad y la Comunidad Económica Europea llegó con una posición contundente. No se va a permitir la compra de bienes en la Comunidad Económica Europea cuyo origen sea la deforestación. Esto significa que ellos ya entienden de que no pueden seguir comprándonos el café, el aceite de la palma africana, el chocolate, el cacao, perdón, en este caso, y otros productos agrícolas que se deriven cuyo origen sea la deforestación, si no damos muestras al mundo entero de que podemos producir amigablemente. Esto hay que tomarlo en consideración. De manera sostenible. ¿Cuánto afecta la minería según el doctor Edward Hall y estas otras prácticas agrícolas alrededor del lago de Yohoa? Ya usted está claro que es la acuicultura el factor que más perjudica al lago, pero ¿en qué porcentaje inciden estas otras actividades, doctor Hall? Sí, gracias. Desafortunadamente no tenemos muchos datos sobre la cantidad de metales que queda dentro del espejo, pero yo sé de algunos estudios que han hecho que sí los metales pesados sí llegan al lago y es posible que lleguen a los peces más grandes, el que queda encima del red trófico, que es el bass, y el bass puede ser altos niveles de mercurio que probablemente viene de la actividad minería. También vemos altos niveles de hierro y sulfatos y otras cosas. Entonces yo diría, si podemos controlar el sobrecarga de nutrientes, que como usted dijo, es el más central a la vida al lago, de ahí hay probablemente la segunda más fuerte estresor en el lago son los metales pesados. Entonces ese gráfico que tuvieron antes, yo creo que era una buena muestración de, como yo diría, los estresores que enfrentan el lago de Yohoa. Entonces sería los sobrecarga de nutrientes mucho más grande que lo demás, y de allí, como han dicho lo demás, hay otras fuentes aparte de acuicultura, pero son una porcentaje pequeña de los nutrientes que entra al lago. El gran porcentaje viene de acuicultura en la forma de crecimiento de tilapia a la escala industrial. Es el problema central. Pero de ahí yo diría que la minería y lo potencial de problemas de metales pesados sería la segunda. Y de ahí tal vez los agroquímicos, yo tengo unos datos de eso, sí están ahí,
no sabemos si son en alta cantidad o baja cantidad y no sabemos si son algo preocupante por la salud de la gente que interactúa con el lago. Pero yo creo que lo que quiero, no perdimos el mensaje de hay que, principio, para salvar ese lago, para volver esa zona a su potencial alto de economía, de ecoturismo, hay que bajar la sobrecarga de nutrientes y eso viene más que todo de la tilapia industrial. Y de ahí, por larga plazo, la sostenibilidad del lago, hay que buscar otras fuentes y otros problemas. Pero si no paramos ese estrés inmediatamente, lo demás no va a importar. Esos restaurantes, los restaurantes históricos ahí en el lago, con buenas prácticas ambientales, ¿no afectan al lago o siempre inciden? A mí es posible que en alguna forma que tiene un impacto, pero lo que hemos visto es que yo sé que el grupo Amor por Lago, que mencionamos antes, que está un grupo que ha estado trabajando por años, por décadas, con el lago, han construido en colaboración con las casetas, digamos, una trampa de grasas residuales. Y ahora está metido en un programa grande con Zamorano, la Universidad de Zamorano, y con USAID sobre el desechos sólidos. Entonces yo creo que por el momento no veo ningún problema con las actividades de las casetas. Y a un punto, si llegamos a ese nivel bien alto, podemos enfocar si hay algunas cosas saliendo, aguas negras, grasas de las casetas, pero lo que vemos ahora, cuando estudia el lago entero, todo el espejo, vemos más que todo que es el crecimiento de tilapia que está causando el daño, y de ahí, de los ríos, es posible que vienen cosas a través del río Raíces, que viene de Las Vegas, y tal vez río Gelado, que viene a través de ahí por el Canales. Pero sí, no, como dijo el ministro Medina, no, el punto es para el pueblo interactúa y usa el lago, que pueden disfrutar el lago, porque es como dijo alguien sobre esa canción de Guillermo Anderson, el corazón de Honduras, es una joya, es un ecosistema muy único del mundo, no solo de Honduras, del mundo, y para la sostenibilidad de ese lago sería un gran éxito para el país, digo yo, y por todos que pueden visitarla. Entonces, por eso los casetas, los muelles, las actividades turísticas que no hacen daño van a estar integral a la economía local y a la economía nacional. Claro, muchas gracias. Voy con el diputado Ronald Pineda, que está en comunicación. Él fue el que presentó una moción exhortativa para que se crease una comisión especial de diputados de departamentos que son fronterizos con el lago Yohoa. Diputado Ronald Pineda, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, buenos días a los panelistas del día de hoy. Gracias por la oportunidad. El día de hoy, pues, estamos preocupados por lo que está sucediendo en este momento en el lago de Yohoa. Tenemos años de estar gritando esto, Renato, para nosotros no es nuevo, de que el lago de Yohoa estaba perdiéndose. Hemos venido luchando desde hace 4 años para que se nos tome en cuenta y que podamos buscarle una solución como en este momento se está haciendo. Felicitar a la presidenta por tomar a bien y por estar pendiente de que podamos rescatar el lago de Yohoa. Pero sí quiero tomar 3 o 4 puntos rápido, Renato, para poder buscar soluciones, porque el que está ahorita viéndonos de acá de la zona donde yo vivo, lo que está buscando son soluciones y lo que quiere escuchar es cómo podemos solventarlas. Y, por ejemplo, hablando de las casetas del lago de Yohoa, ahorita yo estuve la semana pasada hablando con varios compañeros y fui a la oficina de turismo y para darle la idea al ministro Luqui y para buscarle la idea. Esto es una idea de que podríamos ver si es factible, no sé si es factible, pero podríamos buscarle. Para lo de las casetas del lago de Yohoa, lo que son estos muelles, tengo entendido que en este momento en la Secretaría de Turismo hay un presupuesto para poder construir un muelle en la comunidad del Jaral, y el presupuesto está ahí. Entonces no sé si es posible de que podamos utilizarlo para poder construirles un muelle a estos restauranteros que sea
que sea comunitario, que sea del pueblo y que sea construido con material que sea amigable con el lago de Yohoa. Entonces no sé si es posible para que ellos vean de que también les vamos a dar solución, no solo llegamos, no solo les están causando el problema. Uno. Número dos, también tenemos entendido que en el BID hay fondos para poder darle el sistema de aguas negras a los que faltan, porque solo tienen una parte, que es el 40% de las casetas del lago de Yohoa. También poder ver cómo organizamos, ya incluso los restauranteros están organizados, tienen un comité, una organización de restauranteros, para que podamos conjuntarnos todos y buscar la manera de cómo este 60% que no tiene aguas negras pueda tener este sistema y no estar contaminando el lago de Yohoa. Y la última, Renato, de ideas que le estoy dando al ministro, que nos tomen en cuenta para lo que es la decisión de lo que está diciendo el ministro de retirar el Acuafinca. Acuafinca es una empresa que genera muchos empleos en el lago de Yohoa. Entonces tenemos que buscar una solución. Sabemos que se tienen que tomar decisiones, pero también tenemos que saber qué vamos a hacer con todas estas personas. Tenemos unas comunidades enteras que son las que laboran ahí, y nosotros somos los que tenemos que velar por ellos también, que trabajan en Acuafinca, que en este momento se encuentran amenazados o se encuentran con temor, porque si pasa esto ellos van a perder sus empleos y tienen mucho tiempo de estar trabajando, como la gente de Agua Azul Sierra, la gente de Agua Azul Rancho, la gente de esos lugares de La Guama, de Monteverde, que son empleados directos de esta empresa y que ellos se preocupan para ¿cómo se llama?, por sus empleos, ¿verdad? Entonces tendríamos que también, ministro, que nos tomen en cuenta para que podamos buscar soluciones. Todo el pueblo está dispuesto, todos sabemos lo que está sucediendo en el lago, todos queremos rescatarlo. Justamente ayer en horas de la noche estuve reunido en la comunidad del Edén, dialogando con personas que ahí tienen muchos años, nacieron ahí en el Edén, que es una comunidad ribera del lago de Yohoa, y estuvimos dialogando sobre el tema. Todos sabemos el problema que está causando y por dónde viene. Entonces queremos colaborar, y yo quisiera darle como sugerencia al ministro que también tome en cuenta a los alcaldes. Tenemos al alcalde de Las Vegas, tenemos al alcalde de Santa Cruz de Yohoa, tenemos al alcalde de Zacapa, que ellos están directos y que son los que manejan las poblaciones, porque esto no solo trata ahora, primero es tratarlo del problema que está pasando en el espejo del lago, pero después de esto tenemos que ver la deforestación, tenemos que ver la contaminación que está bajando desde los cerros, por ejemplo el cerro de Santa Bárbara, que en este momento está siendo bastante impactado porque de ahí sale lo que es la tasa de excelencia del país en el café. Entonces ahí están sembrando bastante café y están deforestando. En la zona de Miámbar, que están sembrando bastante piña, y necesitamos hablar con los pobladores ahí para que buscarle solución y ver cómo ellos nos siguen haciendo eso para sembrar piña. Entonces yo creo que debemos de sentarnos, ministro, debemos de sentarnos con los especialistas. Como le digo, ya lo de las investigaciones que había hecho la universidad y el especialista que tiene usted ahí, Renato, sí, nosotros ya hace muchos años hemos venido siguiendo esto y por eso hemos estado mocionando en el Congreso desde hace 3 años para que nos escucharan, porque sí se necesita. Agradecemos a la presidenta por poner atención, pero necesitamos empezar a sentarnos y a tomar decisiones que vengan a dar solución a los problemas, a buscar solución a los problemas. Y aquí estamos un equipo de trabajo que está con muchas ganas. Por primera vez Santa Cruz de Yohoa tiene 6 diputados en el Congreso Nacional que estamos dispuestos a colaborar para tomar decisiones y poder rescatar el lago de Yohoa. Y también tenemos pues a nuestros alcaldes ahí que segurísimos quieren apoyar en algo. Muchas gracias, diputado. Ronald Pineda, gracias. ¿Quiere intervenir sobre esto que está manifestando usted, el ministro, inmediatamente después de estos consejos comerciales, cuando ya nosotros también estamos estresados con el tiempo, apenas tenemos unos minutitos? Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Buenos días. El lago de Yohoa también se ve directamente afectado por contaminantes de granjas avícolas de la zona. Se debería de regular esas acciones de igual manera si lo que se busca es rescatar el lago.
Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Tenemos un minuto con esta gráfica, ministro. Para asegurar, Renato, muchas gracias, que las acciones del plan de rescate del lago de Yohoa sean efectivas, tenemos 5 ejes estratégicos. El primero es transferencia directa a alcaldías para manejo de desechos sólidos, que se vayan eliminando todos esos botaderos ilegales que están a las orillas de las carreteras y que después van estas a las quebradas, a los ríos y terminan en el lago. El centro de investigación para darle continuidad a los datos que se están generando, la instalación del tercer batallón ambiental que será inaugurado esta semana con sede en Santa Bárbara, los empleos verdes, porque no vamos a dejar que estén chantajeando al gobierno o que estén manipulando por 700, 800 o 1000 empleos. Todas las personas que pierdan su empleo por las decisiones que toma el gobierno serán recontratadas por el gobierno, y además la conformación del Consejo de Cuenca y el Gabinete Ambiental.